Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Pues bienvenidos, queridos oyentes, de nuevo con ustedes en el programa Firmes en la Verdad de HM Radio. Juan Manuel Villoria y yo aquí en el estudio. Juan Manuel Villoria a lo mejor se hace notar por una tos que le ha invadido y que casi le impide venir al programa, pero gracias a Dios nos acompañas. Bueno, ¿qué tal estás, Juan Manuel? Sí, con otro tono distinto de otras veces. Mejorando. Y bueno, pasamos directamente para que no agotar el tiempo de otro modo y dejárselo a nuestro invitado de hoy. Es el mismo invitado que algunos de ustedes tuvieron oportunidad de escuchar en algún programa anterior, don Alfonso Carrascosa, al que damos la bienvenida al programa de nuevo. Bienvenido, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues Encantado. muy bien, ¿y tú? Y nosotros también encantados de tenerte con nosotros, porque el programa anterior se nos quedó un poco corto. Para los que no estuvieran, paso a presentarte brevemente como un científico que trabaja en la investigación casi puramente en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, dedicado en concreto a la rama de salud alimentaria, ¿no? Sí, en principio yo soy microbiólogo de alimentos, biólogo por formación, luego ya el doctorado me especialicé y sí, me dedico a la microbiología de alimentos con una vertiente de seguridad alimentaria fuerte, pero también hago cosas de biotecnología y efectivamente, como has dicho, soy profesional, o sea, me gano la vida como científico. Muy bien, aunque eso es una cuestión interesantísima que llenaría pues muchos programas, pero no ese es el motivo o el tema principal por el que te hemos traído, como nuestros oyentes tuvieron oportunidad de comprobar en el anterior programa. Se trata de que tú eres una persona muy bien posicionada, que se suele decir ahora, aunque no es una palabra que no me gusta mucho, por tu condición de científico e investigador. Estás en muy buena posición para hablar a nuestros oyentes de que esa condición de científico no es incompatible con la fe, que es una cuestión que en muchos de nuestros oyentes se le puede estar desdibujando. Y este programa va un poco encaminado a que eso no se nos desdibuje esta verdad que es muy importante para cualquier persona que nos escuche, que la fe es perfectamente compatible con la actividad científica bien entendida, y de eso se trata, de que tú nos sigas animando en esta línea. ¿De qué modo quieres hacerlo hoy, Alfonso? Mira, en principio, sumándome o sea, continuando un poco la línea que has apuntado, de que efectivamente yo pienso que la mejor manera porque vamos a ver, el asunto de que la ciencia y la religión o la fe y la razón son compatibles y se ayudan y se complementan y se potencian y se multiplican, es algo que podemos abordar desde un punto de vista, por así decirlo, teológico, que quizás, de hecho, también en nuestras entrevistas, seguramente muchas de las cosas que comentemos sean de contenido teológico, porque aunque no seamos teólogos propiamente dicho, pero bueno, la teología, el conocimiento de Dios, pues todos podemos disfrutar de él si sobre todo nos dejamos enseñar por él, ¿no? Pero el asunto que yo me he planteado y que me planteo y que me habéis dado la oportunidad de compartir con vosotros y con los oyentes es el de que donde mejor vemos esto es en hechos concretos, es decir, en personas concretas. No vamos a estar en este sentido teorizando demasiado, sino que lo que vamos es asomarnos a la realidad para que sean los hechos los que nos ayuden a caer en la cuenta y a reforzar que la ciencia y la fe son compatibles, porque es que se han dado cita en personas concretas, en científicos de mucha relevancia, que han sido además creyentes a ultranza. Entonces, es algo que nos ha parecido muy interesante y por eso hablamos de este tipo de gente, ¿no? En concreto nos quieres hablar hoy de don José María Albareda, ¿no? Exacto, sí. A nuestros oyentes les sonará quizás a todos el Centro Superior de Investigaciones Científicas donde tú trabajas, ¿no? Y que está relacionado con este personaje. ¿Nos puedes decir de qué manera? Exacto, claro que sí. José María Albareda es un nombre que en principio seguramente a la mayoría de los oyentes no le diga nada, ¿vale? Pero es que no solamente a los oyentes, sino en general a los españoles y no digamos a los españoles que además pues disfrutamos de la condición de católicos practicantes. O sea, entre comillas, puede ser un perfecto desconocido. Pero
Resulta que este señor fue determinante y se le considera fundador de la que es la mayor institución dedicada a la investigación científica que ha existido en la historia de España. Es decir, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está vivito-y-coleando, yo trabajo en él, que se considera el organismo público de investigación más grande que hay ahora mismo en España, pues resulta que fue fundado por un señor llamado José María Albareda, miembro del Opus Dei, y José Ibáñez Martín, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Primer punto. José María Albareda, fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se pasó a ser miembro del Opus Dei y finalmente, como tal miembro del Opus Dei, ya siendo miembro del Opus Dei, no solamente eso, ordenó sacerdote y siguió trabajando en la dirección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además fue nombrado canciller o primer rector de la primera universidad privada de la era moderna española, que la fundó la obra social o corporativa del Opus Dei, concretamente San José María Escrivá de Balaguer, que nombró José María Albareda primer, digamos, rector de esta universidad, que es la Universidad de Navarra. Claro, ya lo hemos ubicado un poco, ¿no? Y ya sabemos de su catolicidad. Ahora vamos, si te parece, a ver un poco como científico quién era este señor, ¿no? Efectivamente, porque como tú bien dices, es un gran desconocido seguro para la inmensa mayoría de los españoles y de los oyentes que nos escuchen ahora, por supuesto. ¿Quién era este señor? Este señor era un señor que estudió, primero nacido en un pueblecito de Zaragoza, un pueblecito llamado Caspe, en el año 1902, y que, bueno, pues por resumir y no alargarnos demasiado, se licenció. Tuvo estudios universitarios en química, ciencias químicas y en farmacia. Se licenció en químicas y empezó a trabajar en investigación de la mano de alguien que luego sería también uno de los miembros fundadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que fue el científico especializado en química, doctor Antonio de Gregorio Rocasolano, que es uno de los fundadores de lo que se conoce hoy en Historia de la Ciencia como Escuela de Química de Zaragoza. Bueno, pues se formó con él y estudió químicas y después farmacia. Y se doctoró en las dos licenciaturas. Es decir, llegó a ser doctor en química y doctor en farmacia. Por estas épocas de estudiante de doctorado, escribió uno de sus primeros libros, mejor dicho, el que yo creo que es el primero, y luego el segundo, luego hablaremos un poco de él, porque bueno, también es interesante que los oyentes sepan que lo reedité el año pasado, este segundo libro de Albareda, y creo que último como tal libro. El primer libro, Biología Política. Albareda es un hombre que vive el feroz centralismo de las instituciones académicas del primer tercio del siglo XX. Es decir, que bueno, cosas tales como que para conseguir determinados títulos había que venir a Madrid. Para conseguir el título de doctorado te tenías que examinar en Madrid. Para conseguir la reválida de no sé qué, tenías que venirte a examinar a Madrid. Y este era un hombre que, porque conocía el laboratorio de Antonio de Gregorio Rocasolano, que era un eminentísimo científico, fíjate cómo sería que cuando Einstein vino a España, fue a visitar a Antonio de Gregorio Rocasolano. ¿A Zaragoza? Fue a visitarlo a Zaragoza, a ver su laboratorio, ¿vale? O sea, que te quiero decir que, que no tenía nada que ver Einstein con la química, pero bueno, ya se sabía que Antonio de Gregorio Rocasolano pues era una persona, un químico de mucho prestigio, ¿no? Con este se formó Albareda. El caso es que, viendo esta centralización excesiva, gratuita por otra parte, y no demasiado provechosa, pues él escribió un libro, Biología Política, bueno, por resumir, que es un libro en el que habla un poco de que sería interesante plantearse pues no tener que ir a estudiar a Madrid o hacer los títulos de doctorado a Madrid, porque hay centros en la periferia, digamos, y en el resto de España que son capaces de formar a la gente, como él se formó. Y quiero decir que en este sentido este libro es un poco el germen de lo que pues ahora conocemos como Estado de las Autonomías, podría ser. Ahí habla Albareda de directamente las singularidades de cada una de las regiones españolas, ojo, preservando la unidad nacional siempre y por encima de todo. Albareda no fue para nada
esto del Estado de las Autonomías, que por cierto no sale tan caro, pero bueno, bien, que está bien que esté hecho y que es estupendo, porque descentraliza la administración. Pues esto está un poco incoado en este libro de Biología Política de Albareda, pero luego tuvo lo que hoy en día es universal en cualquiera que quiera dedicarse a la investigación científica, que es formación en el extranjero. Es decir, entonces había una entidad que se llamaba la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, a la cual, si eras muy buen estudiante, y con unas notas y con una trayectoria, te daban una pensión que era pues una beca para que te fueras a estudiar al extranjero. Y Albareda disfrutó de dos, y se fue a estudiar a Suiza y Alemania. ¿Con quiénes? Con los mejores entendidos en una ciencia que se llama edafología. Edafología es la ciencia del suelo, tiene muchísimo que ver con la agricultura. Como un suelo puede ser más o menos fértil, en parte es la parte de la corteza terrestre, que es la que tiene vida. O sea, el mayor reservorio, por ejemplo, de microbios es el suelo del campo. Bueno, pues Albareda se especializó en esta rama, que tenía una aplicación enorme en la agricultura y potencial, pero él se especializó en investigación científica. Entonces, bueno, pues estuvo en laboratorios de gente muy buena en Europa. Por supuesto, llegó a dominar varios idiomas, y cuando volvió aquí, pues una figura mítica de la química de la época, Enrique Moles, se interesó por su especialidad y le propuso incluso que diera clases de doctorado en la universidad en Madrid, ¿vale? A todo esto, más o menos por esta época, pues se produce la desgracia del estallido de la Guerra Civil. Entonces, vamos a ver, por decirlo suavemente, Albareda es un hombre que ya se ha significado como creyente. Entonces, pues, para el que no lo sepa, aquí, en el Madrid republicano, pues se cometieron verdaderas tropelías, ya antes de estallar la Guerra Civil, pero cuando estalla la Guerra Civil se intensifica lo que ya se conoce con el nombre de persecución religiosa. Y entonces, en esta persecución religiosa, pues él huye de Madrid porque está viendo cómo se están cargando a la gente por el mero hecho de ser católica, por un auténtico y verdadero odium fidei, o sea, odio a la fe, total. Y se va de nada menos que con San José María Escrivá de Balaguer. Por esta época ya él pasa a formar parte del Opus Dei. Y se va pues cogiendo un coche, entre comillas, disfrazándose de paisano. San José María, que tanto le gustaba ir al hombre de sotana y tan guapo estaba, pues se tiene que vestir de paisano y salen en un coche que los lleva hasta Andorra, hasta el Pirineo. Por el Pirineo se van andando a través, entre otros, del bosque Rialp, que es por eso que tiene esa editorial, ese nombre, la editorial Rialp, y al final pasan y luego entran a la España Nacional. Cuando entra a la España Nacional, en Burgos entra en contacto con José Ibáñez Martín y tienen unas inquietudes muy similares, y es que hay que relanzar la investigación científica cuanto antes, ¿no? Porque se ha visto muy deteriorada, porque es verdad que también la Guerra Civil produce un exilio de personajes muy importantes que estaban alineados pues con, digamos, los republicanos de izquierdas, por así decirlo, porque republicanos, que es otra cosa que la gente pues a veces ignora, había de derechas y había de izquierdas. Entonces, concretamente, Ibáñez Martín era parlamentario de la CEDA y se va también con su familia de Madrid porque iban a por ellos a las casas a matarlos. Entonces sale con toda su familia, con sus hijos, se va con la legación turca, acaba con sus cursos en Italia y luego vuelve a España con toda su familia. Menos suerte corrieron los familiares de Albareda, porque el papá y el hermano, concretamente, que eran gente muy significada en Caspe, era el farmacéutico de Caspe, el padre, pues significada como católica, de acción católica, muy metida en la doctrina social de la Iglesia y demás, pues a estos los mataron, a su papá y a su hermano discapacitado intelectual. Y hoy, de hecho, tienen causa de beatificación abierta, ¿no? O sea que, vamos, es una anécdota que quizás se sale un poco del tema, pero al hijo de este hombre, y que era un discapacitado intelectual, también fue fusilado por ser hijo de un creyente y por tener fe, vamos. Sí, lo cogieron y los mataron a los dos. Sin más, ¿no? Sin más. El resto de la familia pudo evadirse de este zarpazo mortal que sufrió la familia,
pero concretamente al padre y a este hermano, digámoslo cariñosamente, tontito, pues no tuvieron empaque en andar con contemplaciones, ¿no? Muy bien. Desgraciadamente esta época fue así. Tremendamente así. Se cometieron una cantidad de tropelías tremendas y bueno, concretamente ahora estábamos hablando de esta. Sí. Alvareda, por cierto, jamás vengó la muerte de su padre y de su hermano, siendo, como acabó siendo, una persona que tenía mucha relevancia social y poder. Jamás movió un dedo en contra de nadie, y eso significa, bien a las claras, que el cristianismo lo predicaba con el ejemplo. Y nos has dicho antes que llegó a ordenarse sacerdote, ¿no? Sí. Esto fue después de la guerra, se supone. Sí, concretamente, pues yo creo que serían los años, no me acuerdo exactamente, los años 50 o ya digamos en la cima de su carrera científica. En la parte, sí, ya digamos tardía de su carrera como gestor de la investigación y ya un poco apartado de la investigación científica, pero con la enorme experiencia que le dio poner en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Es una cosa que bueno, pues el hombre acabó haciendo pues porque estaba entregado, estaba entregado absolutamente a la Iglesia. O sea, es una persona que tiene una dimensión en este sentido pues más que interesante para abordar, para estudiar, para meditar. Pero claro, es que con la fundación del CSIC se ponen en marcha en España muchas cosas, porque es verdad que se continúa con una labor que ya existía en su inmediato antecesor, la Junta de Ampliación de Estudios, pero también en sus remotos antecesores. Por ejemplo, la Iglesia Española fundó la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, hay historiadores de la ciencia europeos que la tienen como la primera institución de investigación científica del mundo. ¿En qué año fue? Y esto fue pues en el siglo XVI o XVII, ahí es cuando se funda. ¿Qué pasa? Pues que además ahí aparece la primera profesión de científico, que se llamaba cosmógrafo. Era un experto en navegación, pero bueno, un experto en navegación que tenía que saber en la época de muchas cosas, no solamente de cartografía, sino de muchas cosas, ¿no? Y efectivamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se profesionaliza la investigación científica. Aparecen profesionales de la investigación científica, ¿vale? O sea que son gente que se dedica, como yo ahora. Este invento de que haya gente que pueda ganarse la vida y el sueldo investigando, eso se lo inventó José María Alvareda y José Ibáñez Martín. Pero además internacionalizó la investigación española dando muchas más pensiones que dio la Junta de Ampliación de Estudios. Montó un montón de institutos en un número muy superior a los institutos que fueron montados por la Junta de Ampliación de Estudios, que fueron muy poquitos. Además, hizo un ente verdaderamente multidisciplinar. Esta característica de multidisciplinar que tiene hoy el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se la imprimió el deseo que el propio el decreto fundacional del CSIC ya lo recoge, restaurar la clásica y cristiana unidad de todas las ciencias. De hecho, Alvareda y José Ibáñez Martín fundan institutos de teología, fundan institutos de misionología, que lamentablemente han desaparecido, en parte por el laicismo creciente que hay, pero toda esta clase de estudios, o sea, la inauguración del CSIC la hizo el obispo Eijo Garay, con una misa solemne. El emblema del CSIC es el árbol de la ciencia, que concretamente está inspirado en el Arbor Scientiae, que es un diagrama que dibuja, para expresar la unidad de todas las ciencias, el beato Ramón Llull. O sea, el patrón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es San Isidoro de Sevilla. Te quiero decir, y la Iglesia del Espíritu Santo, que es el oratorio del Espíritu Santo, que lo construyen en Serrano y que hoy es visitable, que lo construyen siendo presidente del CSIC José Ibáñez Martín y secretario general José María Alvareda, la intención que tienen cuando se construye es dedicarlo al Espíritu Santo y que todos los científicos, antes de ir a sus laboratorios, pues vayan a rezar. Es que este es el cimiento
del mayor organismo público de investigación actual que existe en España, la catolicidad. Y la Iglesia Católica está más que presente. Y en este sentido, Albareda, una vez que el Consejo Superior de Investigación Científica se echa a andar, pues él se dedica a gestionar su puesta en marcha. Cosa que, por cierto, por ejemplo, no hizo Cajal, que fue el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios. Cajal le dedicó a la gestión más bien poco. Es decir, él fue un personaje que ya era premio Nobel cuando le nombraron presidente de la JAE, que, por cierto, Cajal era creyente. Es verdad que cuando fallece pues está más bien dentro de del ámbito del agnosticismo, pero él creía en Dios, él creía en el alma inmortal durante la mayor parte de su vida, creyó, y lo dejó escrito además, ¿eh? Un día podíamos hablar de la religiosidad de Cajal, que es otra cosa sorprendente, sorprendente para cualquiera, porque nadie habla de esto. Yo espero que en este programa y en sucesivos tengamos oportunidad de hablar de cosas de las que nadie habla. Sí, hay que cosas como si se quisieran silenciar en el ambiente actual nuestro, ¿no? Silenciadas, ¿no? Así es. Una sería esta, ¿no? Bueno, pero claro. es impresionante esto que nos cuentas hoy, que podía ser, porque el tiempo parece que apremia, que quedara como muy claro a todos nuestros oyentes que una institución científica de primera magnitud, la más importante según nos has... Sí, sin duda. Pues tiene como fundador y como promotor a una persona profundamente creyente y que quizás, y sin quizás, corrígeme si me equivoco, pues le debemos a su fe pues gran parte de esa entrega, el no buscar el protagonismo personal suyo, sino buscar la verdad y poner en su servicio, el servicio de la verdad científica, que al final es común a toda la verdad ontológica del hombre, ¿no? Es decir, que no podemos separar la verdad científica de la verdad de fe, ¿no? Que todo, pues este hombre lo supo hacer y debemos agradecer y saber que la fe anima y favorece el desarrollo de la ciencia, como este hombre nos ha demostrado con su vida personal, ¿no? Eso es un colofón fantástico, y que los papás no tengan miedo de que no se va a hacer tontito por ir a misa, que no que vamos a hacer a nuestros hijos tontitos por llevarlos a catequesis, por darles testimonio de nuestra fe, para nada, absolutamente al contrario, porque es verdad que al final todo hombre que investiga, que busca, en el fondo encontrarse con Dios, que es la verdad absoluta, ¿no? La verdad suma, la verdad que ha generado el universo, es Dios. Y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que podamos, si hemos pecado, volvernos a Él y volver a vivir unidos a la verdad, porque es la verdad la que verdaderamente nos hace libres, ¿no? Yo todo este asunto y muchas más cosas de la vida de Albareda, con testimonios espectaculares de la clase de persona que fue, variopintos, de gente católica y no católica, por ejemplo, el premio Nobel Severo Ochoa, pero también de quienes han estado en la presidencia del CSIC en la actualidad, del catedrático de microbiología César Nombela, del profesor Emilio Muñoz, pero también de Julio Rodríguez Villanueva, pero también de Gregorio Marañón. Yo recojo la vida de Albareda, todos los elogios que se han hecho de su figura y su segunda obra, que hablábamos de biología política, pero ahora te digo el título de la segunda, Consideraciones sobre la investigación científica. Este es un libro que he reeditado el año pasado, porque el año pasado era el año de la química, y como Albareda era químico, pues me pareció oportuno, además porque se celebró la JMJ en Madrid, y Albareda le dedica este libro a los jóvenes investigadores. Una reedición prologada por mí, que además incluye un magnífico discurso de uno que fuera sus discípulos, Manuel Losada Villasante, primer premio Príncipe de Asturias de Bioquímica, persona por demás interesante de todas las anécdotas que cuenta, así que pues esto se recoge en este libro también. Muy bien, vamos a repetir el título para todos nuestros oyentes: Consideraciones sobre la investigación científica, de José María Albareda. ¿En qué editorial está reeditado? La editorial es la editorial Vita Brevis, que es una editorial religiosa, Vita Brevis, tal como suena. Vita Brevis, sí. Lo que gane la editorial será, por supuesto, yo no he percibido dinero alguno por hacer esta reedición, por primero conseguir los derechos del libro, que me los ha facilitado tanto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como la familia de Albareda, con quien me he entrevistado, he tenido el placer de conocer a sus sobrinas, nietas. Esta editorial reedita libros que en principio no son negocios, o sea, lo que hace es que si saca algo de dinero, pues lo invierte en reeditar otro libro, pero eso sí, que desde el punto de vista de la fe sea interesante. Y es que este libro recoge, aparte de consejos sobre la investigación científica, mezclados con la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, y es
hay partes que son espectaculares. Cómo escribe este hombre a tumba abierta, poniendo el corazón en el libro, de lo que cree, de quién inspira su trabajo, de en quién cree, de palabras de Pío XII, y sobre todo yo en mi estudio lo que hago es poner en evidencia que lo que entonces decía Pío XII, en el año 50, es lo mismo que decía el Beato Juan Pablo II y lo mismo que dice Benedicto XVI. O sea, el magisterio de la Iglesia en lo que respecta a la relación ciencia-fe ha sido siempre igual. Y si ha habido desencuentros, es verdad que los ha habido, pero ha habido muchos más encuentros que desencuentros, y eso también aquí en el libro queda reflejado. Muy bien, Alfonso, pues tenemos que dejarlo hoy por lo que ya decíamos antes, que se nos acaba el tiempo. Muy bien. Pero no sin agradecerte vivamente el que nos hayas acompañado y dicho todo lo que te hemos escuchado hoy. Seguiremos teniendo oportunidad de hablar contigo. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Venga, otro para vosotros. Gracias. Adiós.